Pasaban 5 minutos de las 12 y el sonido de las campanas anunciaba el comienzo de la procesión. A pie de la escalinata, jotas a Nuestra Señora del Puy. Para los estellicas es un acto muy especial. Hombre, pues que es el patrón de San Andrés, es la iglesia matriz de San Pedro. Es lo que más me gusta de las fiestas. Los giganteros fueron los encargados de abrir paso con las figuras de la comparsa. No faltó la talla pequeña de la Virgen a hombro de las niñas. Tampoco las agrupaciones locales que llenaron las calles de alegría, música y danza, con bailes como el de la tradicional Jota Vieja. Y en la retaguardia, la banda de música seguida de los corporativos de los 4 partidos políticos municipales. 70 minutos de emociones con cientos de personas apostadas en el recorrido para honrar a los patrones de Estella, porque a pesar del calor, nadie se quiso quedar en casa. Y después de la procesión llega una de las estampas que identifican las fiestas de Estella. Nos referimos a su tradicional pañuelada. Es uno de los actos más queridos en Estella y que todos tratan de experimentar desde muy pequeños. Llevo desde los 9 años haciéndolo con la banda, con lo cual me conozco el recorrido de memoria y es un acto precioso en la que la gente disfruta muchísimo. Porque la edad no es tan importante como pasarlo bien. Que si arranco no sé parar y no quiero arrancar. Así, decenas de hombres votaban, avanzaban y retrocedían al ritmo de la marcha bajo la doble águila. Ya en el ayuntamiento, los pañuelicos ondeaban por encima de las cabezas para despedirse. Hasta entonces, quedan muchos días y muchos actos por delante.